Hoy hablaremos de el vacío existencial, la enfermedad silenciosa que devora tu vida desde dentro. Imagina que tienes todo lo que siempre quisiste, el trabajo que soñabas, la relación que buscabas, el dinero que necesitabas, el reconocimiento que anhelabas, y sin embargo, cada mañana despiertas con una sensación que no puedes nombrar, un agujero negro en el centro de tu pecho, una ausencia tan profunda que ninguna cantidad de éxito, placer o distracción puede llenar. Intentas consumir más, trabajar más, sentir más, pero cada logro se vuelve ceniza en tus manos. Cada placer dura menos. Cada meta alcanzada revela solo otra meta vacía detrás. Y entonces comprendes algo aterrador. No es que te falte algo externo, es que te falta algo interno, algo esencial, algo que nunca te enseñaron a buscar. Y ahora caminas por la vida como un fantasma dentro de tu propio cuerpo, ejecutando movimientos sin propósito, persiguiendo objetivos sin significado, existiendo sin vivir realmente. Ahora deja de imaginarlo, porque ese mundo ya existe y probablemente ya vives en él. ¿Qué pasa cuando consigues todo lo que creías que te haría feliz y descubres que no significa nada? Si este contenido te inquieta, significa que tu mente está despertando, y cuando despiertas, no puedes volver a dormir. Si decides continuar este camino, suscríbete a Enigmente ahora mismo, porque lo que viene no es una solución rápida, es un enfrentamiento brutal con la verdad más incómoda de tu existencia. Viktor Frankl conoció el vacío de una forma que ningún otro filósofo jamás experimentó. En 1942, fue arrancado de su vida en Viena y arrojado al infierno literal de Auschwitz. Perdió a su esposa, su padre, su madre, su hermano. Perdió su manuscrito, su profesión, su nombre. Le quitaron todo lo que un ser humano puede perder. Lo redujeron a un número. 119. 1104. Durante 3 años, Frankl vivió en condiciones que aniquilaban cualquier rastro de humanidad. Hambre constante, frío letal, trabajo forzado hasta el colapso, muerte rodeándolo cada segundo. Y fue precisamente allí, en el lugar donde la vida no tenía ningún valor, donde Frankl descubrió la verdad más radical sobre la existencia humana. El sentido de la vida no depende de tus circunstancias. Depende de tu respuesta a ellas. Frankl observó algo que nadie más había visto con tanta claridad. Algunos prisioneros colapsaban en días, mientras otros sobrevivían años. Y la diferencia no era física, era existencial. Aquellos que tenían una razón para vivir, un amor que los esperaba, una tarea pendiente, una misión que cumplir, resistían lo imposible. Aquellos que perdían esa razón, que dejaban de encontrar sentido en su sufrimiento, morían incluso cuando sus cuerpos aún podían resistir. Frankl llamó a esto la voluntad de sentido, y cuando salió de los campos de concentración en 1945, dedicó su vida a una sola pregunta: ¿por qué millones de personas en el mundo libre, con todo lo que los prisioneros anhelaban, se sienten tan vacías como él se sintió tras las alambradas? Quédate hasta el final, porque la revelación final no solo cambiará tu forma de ver este tema, sino la razón por la que vives, o la ausencia de ella. Una noche de 1944, en las barracas heladas de Auschwitz, Viktor Frankl hizo algo que ningún prisionero sensato haría. Reunió a un grupo de hombres exhaustos, al borde de la muerte, y les habló. No les habló de escape, no les habló de venganza, no les habló de esperanza vacía, les habló de sentido. Les preguntó, ¿por qué no se suicidan? En ese contexto, era una pregunta legítima. Muchos lo hacían. Algunos se lanzaban contra las cercas eléctricas. Otros simplemente dejaban de comer, de moverse, de existir. Pero aquellos que aún resistían, ¿por qué lo hacían? Uno respondió, mi hijo está escondido en otro país. Necesita que yo sobreviva. Otro dijo, soy el único que puede terminar mi investigación científica.
Un tercero confesó: necesito sobrevivir para contar lo que estamos viviendo aquí. Frankl comprendió entonces algo demoledor. La vida no nos debe felicidad. La vida nos exige significado. Y cuando esa exigencia es respondida, incluso el sufrimiento más atroz se vuelve soportable. Pero cuando no hay respuesta, incluso el placer más intenso se vuelve insoportable. Frankl sobrevivió porque tenía una razón: reconstruir el manuscrito que le habían arrebatado. Su teoría sobre la logoterapia, la terapia del sentido. Y cuando salió de los campos, escribió el libro que cambiaría millones de vidas: El hombre en busca de sentido. Ahora, déjame mostrarte algo que te helará la sangre. En 1946, cuando Frankl publicó su obra, la mayoría del mundo no la entendió. Pensaban que hablaba de un problema exclusivo de los campos de concentración, pero Frankl sabía algo que nadie más veía. El vacío existencial no necesita un campo de concentración para aparecer, puede surgir en medio de la abundancia. Y tenía razón, porque hoy, en 2026, en un mundo con más comodidad, más entretenimiento, más opciones que nunca en la historia humana, millones de personas se sienten tan vacías como los prisioneros tras las alambradas. La diferencia es que ellos tenían una razón externa para su vacío. Tú no. Y eso lo hace infinitamente peor. Frankl identificó un fenómeno que llamó el vacío existencial. No es depresión clínica. No es ansiedad diagnosticable. No es un trastorno químico del cerebro. Es algo mucho más profundo y más aterrador. Es la ausencia total de propósito. Y funciona así. El cerebro humano no está diseñado para la felicidad. Está diseñado para la supervivencia con sentido. Durante millones de años, nuestros ancestros vivieron con objetivos claros: conseguir alimento, proteger la tribu, reproducirse, sobrevivir. Cada acción tenía un propósito inmediato y tangible, pero la modernidad destruyó esa estructura. Ahora vives en un mundo donde tus necesidades básicas están resueltas con un clic, donde no necesitas luchar por tu supervivencia, donde no hay amenazas claras, no hay batallas evidentes, no hay misiones definidas, y tu cerebro, programado para encontrar sentido en la lucha, de repente se encuentra en un vacío. Pero aquí viene lo inquietante: tu cerebro no puede tolerar el vacío. Cuando no tiene un sentido auténtico que perseguir, crea sentidos artificiales. Entonces comienzas a obsesionarte con cosas que no importan: el número de seguidores en redes sociales, el último modelo de teléfono, la validación constante de extraños, el placer inmediato y fugaz. Y cada vez que consigues estas cosas, experimentas una descarga breve de dopamina, seguida de un vacío aún más profundo, porque tu cerebro sabe en un nivel que tu conciencia no puede articular que nada de eso tiene sentido real. Y esto no es casualidad. Es exactamente lo que Frankl predijo en 1959, cuando escribió: El vacío existencial se manifiesta principalmente en un estado de aburrimiento. Pero no es el aburrimiento de no tengo nada que hacer. Es el aburrimiento de nada de lo que hago importa. Es la sensación de estar ocupado constantemente, pero sin avanzar hacia nada. Es el agotamiento de correr en una rueda infinita que no te lleva a ninguna parte. Es la desesperación silenciosa de saber que tu vida está pasando, pero no estás realmente viviendo. Frankl lo llamó el vacío dominical. Ese momento en el que detienes la actividad frenética y te quedas a solas contigo mismo. Y de repente, el vacío te golpea con toda su fuerza. Entonces, ¿qué haces? Agarras el teléfono, enciendes la televisión, consumes algo, cualquier cosa que te distraiga de ese abismo interno, porque enfrentar el vacío es demasiado aterrador. Es más fácil llenarlo con ruido, pero el ruido nunca llena nada, solo disfraza el vacío, y cada día, el agujero se hace más grande. Ahora mira a tu alrededor en 2026. Vivimos en la era de la distracción infinita. Algoritmos diseñados para capturar tu atención cada segundo. Plataformas que explotan tus inseguridades para mantenerte enganchado.
contenido interminable que promete llenarte pero solo te vacía más. Y la industria del bienestar te vende la ilusión de que el vacío se puede llenar desde afuera. Compra este curso de productividad y encontrarás sentido. Sigue este ritual matutino y estarás completo. Consigue este cuerpo, este salario, esta pareja y finalmente serás feliz. Pero nada funciona, porque el problema no es que te falte algo externo, es que has perdido algo interno. Has perdido la conexión con tu propia existencia, y esto se manifiesta de formas cada vez más destructivas. Mira las tasas de depresión, suicidio, todas en máximos históricos. Y no porque la gente viva peor materialmente, sino porque vive peor existencialmente. Frankl lo predijo hace 70 años. En el siglo XX, el problema ya no será la represión sexual de Freud, será la frustración existencial. Y tenía razón, porque ahora millones de personas tienen acceso ilimitado a placer, pero cero acceso a significado. Pueden consumir lo que quieran, pero no saben qué vale la pena consumir. Pueden perseguir cualquier meta, pero no saben cuál meta merece ser perseguida. Tienen libertad total sin ninguna dirección. Y esa libertad, sin sentido que la guíe, se convierte en la peor de las cárceles, porque al menos en una cárcel física, sabes contra qué estás luchando. Pero en la cárcel del vacío existencial, ni siquiera sabes qué estás perdiendo. Solo sientes que algo fundamental falta. Y cada día que pasa sin encontrarlo, una parte de ti muere un poco más. No físicamente, existencialmente. Te conviertes en un muerto viviente. Cuerpo funcional, alma extinta. Ahora llegamos al corazón de la cuestión. ¿Por qué tantas personas viven con el alma vacía? Porque la sociedad moderna te enseñó a perseguir metas sin enseñarte a descubrir sentido. Desde niño, te dijeron qué deberías querer. Éxito, dinero, estatus, belleza, poder, placer. Pero nadie te enseñó a preguntarte, ¿para qué quiero esto? Nadie te enseñó que la vida no se trata de obtener cosas. Se trata de responder a algo más grande que tú. Frankl lo explicó con una claridad demoledora. No debemos preguntarnos qué esperamos de la vida, sino qué espera la vida de nosotros. Esa inversión cambia todo, porque cuando buscas que la vida te dé algo, siempre estarás frustrado. Pero cuando buscas qué puedes darle tú a la vida, de repente todo cobra sentido. El problema es que esto no se puede vender, no se puede empaquetar en un producto, no se puede consumir en una app. Requiere algo que la modernidad ha declarado obsoleto. Esfuerzo sostenido hacia algo que trasciende tu propio placer. Y aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. El sistema se beneficia de tu vacío, porque una persona vacía consume más, compra más, se distrae más, obedece más. Una persona con sentido es peligrosa para el sistema, porque no necesita lo que el sistema vende. Ya tiene lo único que importa, una razón para existir. Entonces el sistema te mantiene atrapado en un ciclo. Te vende metas vacías, las consigues, te sientes vacío, te vende más metas. Y nunca te dice la verdad. El sentido no se encuentra, se construye. Pero aquí está la pregunta que todos deben enfrentar. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar qué te hace feliz y comenzaras a buscar qué te hace sentir vivo? Frankl descubrió algo revolucionario en los campos de concentración. No era una teoría abstracta. Era una verdad probada en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar. El sentido no elimina el sufrimiento, lo transforma. Cuando tienes una razón para sufrir, el sufrimiento deja de ser destructor, se convierte en sacrificio, y el sacrificio con sentido es la experiencia humana más poderosa que existe. Pero aquí está la parte que la mayoría no comprende. El sentido no es algo que encuentras, es algo que creas respondiendo a la vida. Frankl identificó 3 caminos hacia el sentido. El primero es crear algo o hacer algo significativo. No necesariamente grande, pero algo que sienta auténtico para ti. Algo que deje una marca, por pequeña que sea, en el mundo. El segundo es experimentar algo o amar a alguien profundamente. No amor superficial, no placer fugaz, sino conexión real.
con algo más grande que tu ego individual. El tercero, y el más profundo, es encontrar sentido en el sufrimiento inevitable, porque la vida te dará dolor que no puedes evitar. La pregunta no es si sufrirás, es cómo responderás a ese sufrimiento. Cuando Frankl perdió todo en Auschwitz, podría haber elegido el odio, la desesperación, la autodestrucción, pero eligió crear sentido a partir de ese horror. Eligió usar su sufrimiento para comprender la naturaleza humana más profundamente. Eligió sobrevivir para ayudar a otros a encontrar sentido en su propio dolor. Y esa elección no solo salvó su vida, salvó millones de vidas después, porque su mensaje es simple pero devastador. Tú no eliges tus circunstancias, pero siempre eliges tu actitud hacia ellas. Y en esa elección reside tu libertad última, la libertad que ninguna circunstancia puede arrebatarte, la libertad de decidir qué significa todo esto para ti. Entonces, ¿cómo aplicas esto? No es una fórmula, es un proceso de escucha profunda. Cuando sientas el vacío, no lo llenes con distracción. Escúchalo, porque el vacío es una señal. Te está diciendo que tu vida actual no está alineada con lo que realmente importa para ti. Pregúntate, ¿qué problemas me duele ver en el mundo? Pregúntate, ¿qué haría si supiera que nadie me va a validar por ello? Porque el sentido auténtico no viene de la aprobación externa, viene de la coherencia interna. Y sobre todo, actúa antes de sentir motivación, porque el sentido no aparece cuando piensas en él. Aparece cuando te comprometes con algo más grande que tú. Y ese compromiso, sostenido en el tiempo, transforma el vacío en plenitud. Los que encuentran sentido caminan diferente por el mundo. Ya no están en guerra constante con la realidad. Ya no necesitan que cada día sea perfecto para sentirse completos. Ya no dependen de validación externa para saber que su vida vale, porque tienen algo que ninguna circunstancia puede destruir, una razón para existir. Y esa razón los hace invencibles. No invencibles ante el dolor, sino invencibles ante el vacío. Pueden perder todo lo externo y aún mantenerse enteros, porque su plenitud no depende de lo que tienen, depende de lo que son. Y lo que son es una respuesta consciente a la pregunta más importante: ¿para qué existo? Quienes responden esa pregunta con acciones, no solo con palabras, se reconocen entre sí. En Enigmente no prometemos felicidad, prometemos algo más valioso: la posibilidad de vivir con sentido en un mundo que te vende vacío constante. Los que piensan se reconocen entre sí, y reconocen también cuando alguien ha elegido construir una vida que vale la pena. Incluso si esa vida es difícil. Viktor Frankl sobrevivió a 3 años de infierno literal, y cuando salió, no salió roto. Salió con una verdad que el mundo necesitaba escuchar. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Volvamos al principio. Dijimos que tienes todo lo que siempre quisiste, pero aún así te sientes vacío. Ahora sabes por qué. Porque perseguiste las metas equivocadas. No las metas incorrectas moralmente, sino las metas que no pueden llenar el tipo de vacío que tienes. Porque el vacío existencial no se llena con logros, se llena con sentido, y el sentido no se encuentra, se construye día tras día, elección tras elección, acción tras acción. 2026 será el año en que decides qué clase de vida vas a construir. Una vida persiguiendo lo que el sistema te dice que deberías querer, o una vida respondiendo a lo que la existencia te está pidiendo que seas. Frankl nos dejó una última enseñanza: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? Y si no lo tienes, ¿cuánto tiempo más vas a seguir existiendo sin vivir realmente? Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Alguien más podría necesitar despertar hoy. Y si sientes que este camino es tuyo, entonces sabes lo que debes hacer. Suscríbete a Enigmente, porque aquí no venimos a entretenernos, venimos a encontrar lo que realmente importa. Y cuando lo encuentras, ya nada vuelve a ser lo mismo.